Hoy, 20 de octubre, se cumple un nuevo aniversario de la sanción de Viedma como capital de la provincia de Río Negro. Esto, sucedió un 20 de octubre de 1973 durante el gobierno de Mario Franco. Y el que presentó el proyecto fue un legislador del justicialismo de la ciudad, Dantes Catena, fallecido ya hace bastantes años atrás. Y nosotros consideramos importante que la ciudadanía conozca cómo era. Es imposible condensar en media hora 3 años de vida en Viedma en el 73, 76, pero sí que conozcan el fenómeno de la violencia política, de la Alianza Anticomunista Argentina, algo que sacudió a Viedma en esos años, creo que todavía lo sigue haciendo. El no hablarse del tema me parece que es una muestra precisamente de esto. La provincia de Río Negro fue recién declarada provincia a fines del segundo gobierno de Juan Domingo Perón, en el año 1955, cuando llegó el golpe de la Revolución Fusiladora. El peronismo inmediatamente es proscripto, con lo cual recién en 1973 en la provincia de Río Negro la ciudadanía pudo votar a un candidato peronista. Sin embargo, en el periodo que va del 66 al 73 pasaron un montón de cosas en el mundo y en la Argentina que son necesarias recordar precisamente para entender qué fue lo que pasó en esos años en Viedma. Hay hechos mundiales que son ineludibles porque marcaron a la época. Entre el 66 y el 73 se produce la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, hecho que marcó a toda una generación. También lo que era la Unión Soviética vivía un verdadero cisma con la revolución checoslovaca. 500.000 soldados soviéticos invadieron Praga, invadieron lo que hoy es la República Checa, en ese momento era Checoslovaquia. Otro de los hechos que sin duda marcaron la época 66-73 fue la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia, lo que de alguna manera se entendió en esa época como la abnegación de la voluntad por morir por los propios ideales. Tampoco nos podemos olvidar de la Iglesia tercermundista o la opción por los pobres. Se dio el Mayo francés, la matanza de estudiantes y obreros en Totelolco, México, y en la Argentina hay un hecho de esa época que marca fuego a toda una generación, que es el Cordobazo, que fue la sentencia de muerte de la dictadura de Juan Carlos Onganía y que de alguna manera marca a fuego toda esa época de la Argentina, de grandes revueltas populares y de la irrupción de la violencia política, porque pocos meses después del Cordobazo se produce el asesinato del jefe de los fusiladores, me estoy refiriendo al general Aramburu, que marca la irrupción en público de la organización político-militar peronista Montoneros. En este marco, la Argentina en 1973, a comienzos de año de 1973, en marzo, va a elecciones. Gana las elecciones el candidato del justicialismo, en realidad en ese momento era el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, Héctor Cámpora. Y en Río Negro gana, como en casi toda la Argentina en realidad gana el peronismo, en Río Negro gana y por primera vez hay un gobernador peronista y es elegido Mario Franco. Cámpora no llega a gobernar ni un mes siquiera, porque se produce el 20 de junio, cuando debía bajar Perón en Ezeiza, se produce un ataque de la derecha peronista contra la organización Montoneros, los sectores de la juventud peronista, quienes debían custodiar la seguridad, la comisión organizadora del evento, eran en realidad los que salieron a cazar a los opositores internos que tenían. El objetivo era que adelante del palco Perón no viera la movilización de la izquierda peronista y en realidad,
terminó en unos hechos sangrientos que marcarían lo que vendría en ese momento en la Argentina. En Viedma esto en ese momento no sucedió. Sin embargo, cuando empiezan a agudizarse los conflictos en el peronismo, de hecho decíamos que Cámpora dura menos de un mes en el gobierno, asume el 25 de mayo, renuncia después del 20 de junio, asume Lastriri, Raúl Lastriri, que era el yerno de López Rega, jefe de la AAA, ministro de Desarrollo Social, y sí empieza ahí una avanzada de la derecha peronista, de los sectores sindicales y de la AAA en definitiva, sobre aquellos gobiernos provinciales que eran afines a los montoneros o que tenían una afinidad con la juventud peronista. Está el caso de la provincia de Buenos Aires con Videgain, Martínez Vaca en Mendoza, Zepernik en Santa Cruz, Obregón Cano en Córdoba, quien sería una de las víctimas de la AAA. Después del breve interinato de Raúl Lastriri, en septiembre de 1973 es elegido presidente por tercera vez Juan Domingo Perón, con Isabel Martínez de Perón, su mujer, como vicepresidenta. Menos de 48 horas después de esta elección, donde Perón logra algo así como el 62% de los votos, Montoneros mata al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, en un hecho que ya, marca a fuego la relación entre la izquierda peronista y el gobierno y vuelve todo definitivamente irretornable entre ambos sectores. Y la violencia política en Río Negro empieza a irrumpir recién en el año 1974 y empiezan a producirse una serie de atentados que, visto con los ojos de hoy, uno casi diría que no lo puede creer. O no puede creer que esto haya sucedido. Bueno, esto pasó. Hay atentados y bombas puestas en lo que en ese momento era el EU15 Radio Viedma, que quedó demolida a escombros nada más. Hay atentados en el ministerio de lo que sería el Ministerio de Educación, no el de hoy, sino el de años atrás, donde ahora funciona el Consejo Provincial de Educación. Antes ahí funcionaba, no era ministerio, sino que era el Consejo de Educación en el año 74. Hay atentados sobre el Puente Viejo, o sea, volaron un pedazo de puente, la Alianza Anticomunista Argentina. También hay atentados sobre la casa, la que era en ese momento la casa de Remo Costanzo, que era funcionario del gobierno de Mario Franco, secretario de Planeamiento o secretario de Planificación. También hay un atentado muy impactante sobre lo que es el Ministerio de Economía, que en ese momento conducía Omar Lehner. Hubo un atentado que no llegó a producirse, que fue la colocación de una bomba en el auto particular de Jorge Frías. Jorge Frías era el ministro de gobierno de Franco, de quien dependía la policía de Río Negro. Hay una figura clave en toda esta etapa, que es quien era el jefe de la policía, Benigno Ardanaz, que no era policía. El tipo era gendarme y de hecho se hizo muy famoso a nivel nacional porque una vez, a fines de los 60, hubo un enfrentamiento armado entre la gendarmería y carabineros chilenos en la frontera, en Laguna del Desierto, y quien dirigía a los gendarmes era Ardanaz, que pasó a ser precisamente por esto una especie de héroe nacional porque se habían enfrentado a tiros con los carabineros chilenos, que es una especie de gendarmería chilena, y la figura de Ardanaz cobra un aura de patriotismo que hace que por una de esas casualidades termine un gendarme, que es un arma cuasi militar, dirigiendo en ese momento, justo con el nivel de enfrentamiento político que había, la policía de Río Negro. Nosotros entrevistamos a Omar Lehner, quien era en ese momento ministro de Economía del gobierno de Mario Franco, y esto es algo de lo que nos dijo. Fue una época en la que se sucedieron varios atentados de distinta naturaleza, unos de otros, en circunstancias en que había un enfrentamiento entre dos fracciones dentro del mismo peronismo, o digamos los sectores de la derecha peronista habían avanzado, ya funcionaba la AAA, y entonces se generó una situación que para Viedma era en aquella época impensada. Estos atentados afectaron a funcionarios del gobierno de Franco, como a Remo Costanzo, que era secretario de Planeamiento. La más
notoria tal vez fue la del EU15, que voló completamente el edificio donde funcionaba la radio. A Jorge Frías una que no llegó a explotar en la calle. Y acá en el ministerio una bomba incendiaria que pusieron en el centro mismo de lo que era el espacio que ocupaba la tesorería, la contaduría, la dirección de rentas y arriba las oficinas del ministerio y las subsecretarías. Se puso en la planta baja, en el centro de la contaduría, y era una bomba de incendio, incendiaria. Es decir, no afectó la mampostería, la construcción, sino que incendió todo lo que había alrededor. Es decir, que fue una cosa de una gran afectación en ese momento. Bueno, en el despacho mío, que estaba exactamente sobre el lugar donde se colocó la bomba, se quemaron un montón de cosas y el humo dejó la huella. Inclusive yo tengo papeles donde estaban apoyados un cortapapeles y está la silueta del cortapapeles recortado contra el negro del hollín que había dejado el humo del incendio. Esto ocurrió en horas de la madrugada. A mí me fueron a avisar a mi casa. Yo vivía en los departamentos de la Caja de Previsión allá en la calle Brown. Y bueno, vine inmediatamente, ya había gente, estaba el jefe de la Policía Federal recorriendo y viendo, los bomberos. Y bueno, fue un momento muy, muy triste, muy doloroso, muy conmocionante, porque Viedma no estaba preparada para ese tipo de situaciones, ni había nada que justificara, bueno, nada justifica un atentado de esta naturaleza, de carácter terrorista, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy difícil de superar eso. Se perdió documentación valiosa, pero bueno, después se reconstruyó y las cosas siguieron andando. Sí, el terrorismo de Estado, de fracciones que no sé si estaban vinculadas o desvinculadas pero había elementos que después las investigaciones fueron dando. Yo ahora no recuerdo nombres, ¿no? Pero elementos que participaban en estas actividades que estaban vinculadas a alguna de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. De manera que esto sería una acción planificada desde algún centro que promovía estos actos. Bueno, tendrían en su momento apoyos dentro de alguna estructura de gobierno, seguramente. La verdad que la trayectoria de Ardanaz es curiosa, porque Ardanaz era jefe de la Gendarmería en Bariloche, y en aquellos momentos en que la juventud peronista de la tendencia, como se la llamaba, la tendencia revolucionaria, con alguna vinculación, algunos de sus miembros tal vez con algunos de los grupos armados de montoneros, pero que en realidad no estaban actuando en ese momento dentro de esas organizaciones, sino que actuaban políticamente y tenían un activismo muy notable en Bariloche, donde se produjeron incidentes. Esto estoy hablando antes de que asumiera el gobierno peronista, ¿no? Y Ardanaz fue muy solidario y apoyó a los compañeros de la Juventud Peronista de Bariloche, al punto que cuando se decide o se debe nombrar un jefe de la policía, los compañeros de Bariloche, Ariel Azuad, Julio Alzogaray, promueven que sea Ardanaz el jefe de la policía. Es decir, vino promovido por la Juventud Peronista. Y después después demostró que él tenía una ubicación política totalmente diferente y conductas, como las que se le reprochan en este momento, ¿verdad? Que sí, realmente fue muy duro y todos los indicios lo señalaban, y desde luego que había situaciones de tipo personal en donde él expresaba esta posición y tuvo grandes discusiones con Jorge Frías, que era el ministro de Gobierno y por lo tanto responsable del área policial. Y bueno, ¿cómo fue el accionar? Acá no se nombraba como AAA
todavía esta circunstancia porque no se conocía, las cosas de estas se van después descubriendo cuando pasa el tiempo. Pero sí, además hubo algunas situaciones en casas particulares, que yo ahora no alcanzo a recordar, pero que hubo otros episodios de esta naturaleza. Y bueno, y Ardanaz era, evidentemente, su posición ideológica era muy afín con este tipo de acontecimientos tan nefastos. Yo no creo que Franco haya tenido ninguna vinculación con esto de los atentados. Franco, la verdad que en su momento él tenía una ubicación política que lo centraba mucho en un peronismo ortodoxo, pero de todas maneras él no aceptaba la conducción de Isabel Perón, él era reacio a esa conducción y entonces estaba en un momento bastante crítico, creo yo, para tomar definiciones, para alinearse en alguna situación de esta naturaleza. Yo no lo creo. Es decir, él tuvo una gran amplitud, porque si bien él era un hombre que era del peronismo nacionalista, él hablaba siempre de nosotros los nacionales. Con la constitución del gobierno tuvo un abanico de funcionarios que respondían a todas las fuerzas que integraban el movimiento peronista en aquella época. Es decir, dentro del Ministerio de Economía mismo, Juan Carlos Di Leo, que pertenecía a la Juventud de la Tendencia, fue el director de Renta. Julio Alzogaray fue el director ejecutivo del Banco de la Provincia. Y otros compañeros estuvieron allí, así como había de otras extracciones, también participando de la gestión. Es decir, tuvo una cobertura bastante completa de todas las expresiones que estaban contenidas en el peronismo en ese momento y que son históricas, ¿no? Lo que pasa es que después sobrevinieron hechos tan graves que los acontecimientos de la época del proceso genocida, de las desapariciones, de las torturas, de las muertes, fueron como tomando el cuerpo que se requería para el análisis de estas cosas tan graves y estos hechos que eran puntuales, que eran graves también, pero que en definitiva acá en Río Negro no tuvieron víctimas personales, afortunadamente, aunque algunas hubieran estado dirigidas a producir una lesión, una muerte. Eso fue como quedando atrás, ¿no? Y me parece importante recordarlo porque así como que hay que rechazar todo intento de olvido y de justificación de los hechos de la década del 70 en su última parte, del 76 hasta el 82, también hay que recordar que estos hechos de violencia en la época en que estábamos en democracia y que había un gobierno absolutamente legítimo y una gestión muy valorable, me parece, la de aquel momento, también hay que señalarlo y condenarlo. También tenemos el testimonio de Remo Costanzo, a quien le volaron con una bomba muy poderosa lo que era en ese momento su domicilio en Viedma. Y un acontecimiento de esa importancia, de ese impacto emocional que uno recibe, realmente lo recuerdo con extrema preocupación. Nosotros estábamos de vacaciones en Necochea y nos enteramos por un amigo que había ocurrido este atentado en nuestro domicilio. Intentamos transmitirnos a nuestros chicos, que eran muy chiquitos, no decirle nada y prepararlos en el viaje para adecuarlo a las circunstancias que iban a vivir cuando llegaran a Viedma. No pudimos hacerlo porque cuando subimos al coche, las radios, todos los medios nacionales ya estaban hablando del atentado, que tiene obviamente además connotaciones políticas evidentes a partir de actitudes que sufríamos en el gobierno de Mario Franco
aquellos que teníamos un criterio progresista acerca de ese gobierno, defendiendo los sectores sociales más reclamantes, y sobre todo lo que hacía al plan de salud, que fue duramente cuestionado en la última etapa del gobierno de Mario Franco. Al extremo que hay una frase que sintetiza claramente las intenciones de las cosas violentas que estaban ocurriendo en la provincia. Una serie de acciones que ocurrían en los distintos hospitales, etcétera, motivaron al entonces presidente del Consejo de Salud Pública, el doctor Dalbó, autor del plan de salud, de que tuvo tanta significación provincial y nacional, y obviamente estaba informado de que había gestiones, actitudes de la policía de la provincia de Río Negro que se manifestaban desde una perspectiva muy de derecha, muy en contra del plan de salud, y que motivaron distintas charlas con el gobernador. En una oportunidad, Dalbó se acercó al jefe de policía de Ardanaz, sin ninguna duda delegado de la AAA en la provincia de Río Negro, un hombre de características muy especiales. Le dijo Dalbó: Ardanaz, ¿usted cree, doctor, de que el plan de salud es el caballo de Troya de la subversión en Río Negro? Usted lo ha dicho, doctor, el plan de salud es el caballo de Troya de la subversión en Río Negro. Manifestación clara y terminante que determinó, perdone la redundancia, la renuncia de Dalbó. Yo escribí todos estos antecedentes porque me pareció importante dejar aclaradas muchas circunstancias, porque muchos creen de que el plan de salud se fue desarticulando a partir del proceso militar, y esto no es así. El plan de salud se empezó a desarticular en el propio gobierno que lo conformó y lo proyectó en el gobierno de Mario Franco. Después, obviamente, con el reemplazante en el proceso militar, el plan de salud, yo escribí esto que se llama Una bomba en medio domicilio, que casualmente en su portada dice: usted lo ha dicho, doctor, eso es el plan de salud. Recuerdo una anécdota, ¿puedo contarla? Sí. Se inauguraba la tomatera en Viedma y estábamos reunidos los funcionarios de entonces, y en un momento determinado me golpean la espalda y era el comandante Ardanaz, jefe de policía. Me doy vuelta y Ardanaz me dice: andás diciendo que yo te puse la bomba. Y yo le dije: eso lo dice todo el pueblo. Y a las 4 de la tarde estoy en tu casa. Vos sabés lo que tenés que hacer, sabés dónde vivo. Vino a mi casa a las 4 de la tarde, y entonces cuando lo recibí, le hice una reflexión de la sociología penal. Los delincuentes llegan siempre al lugar de los hechos. Esto está escrito. No solamente está escrito, que me hago responsable de las cosas que digo. Y además narro ahí una serie de circunstancias, ¿no es cierto?, que motivaron los hechos de violencia en Viedma. Y hay una cosa que también deja aclarada algunas alternativas. Obviamente los partidos políticos, todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, etcétera, se hicieron eco y repudiaron el atentado. El ex ministro Pauli, Alberto Pauli, planteó una declaración por parte del gabinete que fue acompañada por casi todos los ministros. El que se opuso fue el gobernador. Por eso recuerdo siempre la última frase de Ardanaz cuando me dijo: yo cumplo órdenes. De tal manera que esto lo escribo porque quiero dejarlo como un testimonio, digamos, de lo que ocurría en aquellas circunstancias, como la bomba en el puente, la bomba en el Ministerio de Economía, la bomba en el EU 15, fueron todas manifestaciones de violencia en una etapa previa al proceso militar. La violencia
y los derechos humanos no solamente se iniciaron en el proceso militar, sino también que acá vivimos momentos de angustias, momentos de preocupación, momentos muy, digamos, en una ciudad como Viedma, tranquila, apacible, desconocidos estos hechos tan notorios en esa etapa final del gobierno de Mario Franco, donde a nivel nacional tenía sin ninguna duda mucha influencia la AAA. Y quiero decirle para terminar que yo era secretario de Planeamiento entonces, y la Secretaría de Planeamiento sin ninguna duda fue uno de los organismos del Estado provincial que con mayor énfasis impulsaba criterios, ¿no es cierto?, que respondían a las necesidades sociales, al extremo que el objetivo central del plan trienal que elaboramos en aquella etapa tenía como objetivo central hacer de la provincia de Río Negro la provincia de la justicia social. Esos principios básicos y fundamentales que se traducían en el plan, obviamente motivaron a sectores de la derecha a generar este tipo de situaciones de conflicto, de agresión, de violencia, de atentados, etcétera, etcétera. Es obvio que eso tiene mucho que ver con la conflictividad ideológica que ya se planteaba a nivel nacional. Estaba por un lado la derecha, ¿no es cierto?, la AAA, y por otro lado ya aparecían, ¿no es cierto?, los grupos más de izquierda, los grupos más identificados con montoneros y otro tipo de cosas. Seguramente esa puja ideológica hace que haya venido Ardanaz, convocado por Mario Franco, que obviamente distorsionó, a mi entender, fue un factor determinante de la distorsión que se generó a partir de esa circunstancia, porque obviamente esa decisión inicial, digamos, del gobierno de apuntalar mucho los sectores sociales en la provincia de Río Negro y fundamentalmente hacer un plan de salud de las características profundas y hacer del hospital público un ámbito de jerarquía y de eficacia para la atención de la salud de la población, es decir, hacer de la salud un objetivo muy claro, igualitaria, oportuna y gratuita. Esos principios fundamentales que constituían el plan de salud y otras actitudes que implicaban una puja entre el hospital público y la medicina privada y liberal, obviamente generaron estas alternativas y estas confrontaciones que lamentablemente no se limitaron, digamos, a la discusión de ideas y de propuestas, sino que incorporaron elementos de violencia como la que hemos vivido en aquella etapa con 6, 7 atentados, uno más dramático que el otro. Y en mi caso particular, obviamente, la destrucción de mi vivienda, que la tenemos acá enfrente, que fue cuando llegamos realmente una bomba muy poderosa, es decir, que las intenciones de la bomba, que no produjo los efectos que podría haber producido, porque esta casa tiene particularidades de estar muy vidriada en lo interior, con lo cual la bomba expansiva, ¿no es cierto?, o lo expansivo de la bomba se diluyó, pero cayeron ventanas de arriba, etcétera, etcétera. De tal manera, bueno, que usted me hace recordar uno de los hechos más tristes de mi vida, pero lo hago recordando estas cosas que son parte, sin ninguna duda, de mi historia política, y no he dejado, digamos, y mantengo los principios básicos y fundamentales respecto a lo que debe considerarse prioritario en la provincia de Río Negro en términos de la acción de un gobierno que apunte básicamente a los problemas sociales. Recién este año se están cumpliendo en algunos casos, de algunos atentados, 40 años, para otros faltan el año que viene, claro, o el caso del puente, si mal, que es en el 76, pero estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que han pasado o 40 años o están próximos a cumplirse los 40 años. Esto
por la movilidad demográfica que tiene Viedma, que es una ciudad donde viene a vivir mucha gente que no es ni siquiera es de la provincia, y que no conoce esta historia, pero tampoco la conocen mayoritariamente quienes sí son de la ciudad, y que incluso tienen hoy alrededor de 35, 40 años, menos la conocen obviamente los que tienen 20, 18, 25, y así sucesivamente. Hay una resistencia muy fuerte en la gente que es contemporánea de estos hechos, siquiera a que le mencionen los hechos. Y creemos que no sirve nada hablar de la capitalidad de Viedma si no tomamos en cuenta esto causó un efecto conmocionante en la ciudad entre los años 74 y 76. Esperemos que los hayan disfrutado, porque creemos que esto es reconstruir la historia.